Hoy toca ver la vacancia abortada. El día de ayer, al final del día, finalmente la moción de vacancia promovida en el Congreso abortó. Apenas llegó a 46 votos contra 76 en contra y 4 abstenciones. Debido a que de alguna manera incidió a las reuniones que tuvo Pedro Castillo entre el jueves y el día lunes con los líderes de algunos congresistas, de los participantes en el Congreso de la República del Perú. ¿Qué fue lo que ha incidido para que esto no prospere? Que aparentemente hay una reconciliación entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, de quien no se debería tener mucha confianza. ¿Cómo es posible de que un gobierno que pretende ser anticorrupción y que pretende acabar con la corrupción se reúna con un corrupto como Vladimir Cerrón? Él ha sido denunciado y ha sido sentenciado por corrupción, ha estado en la cárcel y en estos tiempos está en investigación por el caso de los dinámicos del centro que traficaron con los brevetes allá en Junín. Y por otro lado, hay la impresión de que APP, el partido de Acuña, eh, probablemente tiene algún interés, supuestamente bajo el dicho de que quieren aportar o apostar por la gobernabilidad. La gobernabilidad, como sabemos, desde que se produjo la asunción del mando presidencial el 28 de julio, se ha venido cada vez deteriorando, porque desde un principio y de antes de cuando fue ya ratificado Pedro Castillo como presidente de la República por el Jurado Nacional de Elecciones, no tuvo una visión de política para el país, para nuestro país. Siempre estuvo con su cantaleta de no más pobres en un país rico. Cuando llega Pedro Castillo a la presidencia del Perú, sabemos que ganó por más de 40.000 votos solamente, que no es suficiente como para darse la soberbia de despreciar a los demás integrantes del Congreso de la República, que es el otro poder equilibrante respecto al poder ejecutivo en el Perú y en la democracia peruana. Esto ha repercutido enormemente en estos 120 días, más de 120 días ya, demostrando de que los peruanos, el 50.02% que votaron en la segunda vuelta por Pedro Castillo, se equivocaron fatalmente pensando que era la solución. Bueno, Pedro Castillo es un advenedizo, nunca tuvo una experiencia política, salvo política, ni siquiera politiquera, porque como dijo Guido Bellido, es un sindicalista básico. Imagínense, su ex premier lo llama así, conociendo de qué pie coge a Pedro Castillo. Esta es su última oportunidad, el haberse salvado, de repente tal vez no de la vacancia, sino de exponer, de ser expuesto frente al país respecto al cuestionamiento de 7 preguntas que tenía que responder Pedro Castillo el día de ayer, al no haber sido aprobado la moción de vacancia. ¿Cuáles son los problemas o el problema principal realmente del por qué el presidente Castillo y los demás presidentes, según la Constitución, no puede ser, no debería ser vacado? Es ese artículo de la Constitución que expresa
incapacidad moral permanente, que es algo subjetivo y no está precisado, lo cual solamente se puede definir por votos. Se requiere de 87 votos como juicio político para vacar al presidente del Perú. Eso pasó con Martín Vizcarra, a quien lo vacaron por, una vez más reitero, haberse aplicado la vacuna que estaba en calidad de prueba. Esta era la oportunidad de que también de una vez nos deshagamos de un personaje incompetente para seguir ejerciendo la máxima representación del país, así como para hacer realmente un gobierno con visión de país. Bueno, ¿cuáles han sido los motivos por los que había suficientes razones y motivos como para declararlo como bajo criterio político de que ya está en incapacidad moral permanente Pedro Castillo? Uno, el haber nombrado en su primer gabinete a gente incompetente como ministros. Luego, el haber tenido a un premier como Guido Bellido que lo confrontaba, no estaba supeditado. Vale decir, quien tenía el liderazgo era Guido Bellido respecto a Pedro Castillo durante esos 3 meses casi en el que estuvo como premier. La otra razón es el haber tenido a un secretario que estaba negociando, estaba ejerciendo influencia, pretendiendo ejercer influencia en algunas entidades del Estado, como por ejemplo en la SUNAT, llamando al jefe de la SUNAT para que pueda favorecer algunas empresas. El pretender que entre los militares, en el ejército y en la Fuerza Aérea, ascendieran gente afín por ser chotanos simplemente, sin méritos, que menos mal en las Fuerzas Armadas sí está todo bien organizado para que eso no suceda. Esa es otra razón, o sea, más que suficiente. Y finalmente, las visitas clandestinas en Breña, las reuniones clandestinas, mejor dicho, en Breña, es otra razón de la cual hasta ahora no ha dicho absolutamente nada. Mientras el ministro de Defensa, Juan Carrasco, antes de que hablara Castillo, antes de que diera su mensaje al país, dijo que fue a reunirse allá por tratarse de temas de Estado. Y respecto a ello, Castillo no lo ha desmentido. ¿Quién miente? ¿Pedro Castillo o Juan Carrasco? A buen entendedor, pocas palabras. Como verán, con lo que acabo de exponerles, en comparación a la vacancia de Martín Vizcarra por haberse aplicado la vacuna anti-COVID, los motivos y las razones que les he expuesto eran más que suficientes como para declararlo bajo el concepto de juicio político de incapacidad moral permanente, que es constitucional, para al menos admitir a vacancia a Pedro Castillo, admitir la moción de vacancia el día de ayer en el Congreso, lo cual no se produjo. Esta es su última oportunidad de Pedro Castillo. Si aquí no cambia y sigue con su perorata de lo que hemos venido escuchando y no transmite confianza y no es coherente entre lo que hace y lo que dice, pronto caerá, porque es el único que se dispara día tras día, semana tras semana a los pies y le echa la culpa a los congresistas. No, este Congreso está actuando responsablemente hasta cierto punto, no del todo, pero hasta cierto punto. Por eso es muy importante estar informados de lo que pasa en el país, de lo que pasa en el Perú. Mientras nuestra economía cada día se deteriora, nosotros los ciudadanos de a pie estamos, algunos pateando lata y otros
una situación en que en la zozobra de qué pasará. ¿Mm? Querido hermano peruano, querida hermana peruana, infórmese. Es tiempo de que entre tantas cosas, preocupaciones y que pueda tener, siente un poquito de interés por la cosa pública. De modo que no se deje llevar por lo que dicen, por lo que dirán, por lo que se imagina. Solo informándose, usted puede saber a ciencia cierta de lo que pasa en el Perú y como ciudadano de lo que debe hacer.